Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Gracias por escucharnos. Qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros. Ya es jueves, estamos ya a un pasito de que la semana se acabe. Que la familia la familia no, pero que la semana se acabe y empiece el fin de semana, que es emocionante. Es emocionante el fin de semana. Entonces, amigos, los esperamos de veras este fin de semana, pero disfrutar. Ya cuando es jueves, ya uno como que empieza a aflojar el cuerpo, ¿verdad? Pero no hay que hacerlo, hay que terminar bien la semana. Quizás estás en medio de los estudios, en medio de un trabajo importante. Lo que tengas que hacer, te animamos a que continúes con este jueves lleno de la presencia del Señor. Así es, con persistencia todavía, ¿no? Que dices, todavía no es viernes. Se siente como está acercando, pero sí, queremos mandar un saludo a todos y darles gracias por estar con nosotros otra vez. Podrían estar escuchando otra cosa, haciendo otra cosa, pero gracias por darles a nosotros su tiempo. Sí, así es. Y de veras queremos también agradecerle a toda la gente que fue ayer a la reunión familiar. Tuvimos un buen tiempo juntos. Espero que haya sido de bendición para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Y felicitar a todos los jóvenes que están yendo. De veras que me anima a mí personalmente mucho cuando veo jóvenes que están tratando de buscar más de Dios. El otro día tuve una plática con una familia, porque tenemos un concepto en la iglesia que se llama cuidado pastoral. Y estamos donde nos sentamos con familias nuevas y estamos entendiendo su concepto de vida, de dónde viene, etcétera. Y estábamos hablando con estas jovencitas y estaban diciendo, ¿sabes qué? Nos gusta mucho que podemos ser partícipes de lo que Dios está haciendo, pero veo que otros jóvenes participan porque muchas veces no hay esa participación. Sentimos que vamos a veces a la iglesia a fuerzas, pero aquí sus papás nos están diciendo que ellas son las que están impulsando a los padres a venir a la iglesia. Sí. Y algo increíble es que ahora el papá que nunca iba a la iglesia, ahora es el primero que se alista para ir a la iglesia. Entonces, creo que, ¿y por qué? No es porque la iglesia es como una palomita más, sino porque en la iglesia está encontrando dos cosas importantes. Una es aprender cómo funciona el reino de Dios, ¿sí? Cómo ser parte de esa nueva cultura del reino. Y número dos, a poderse relacionar con otras personas que piensan similar. Es importante tener eso. O sea, cuando tú, no sé si te ha pasado que de repente platicas con una persona y dice, no, pues que yo tengo un hobby de correr go-karts, ¿no? Yo me acuerdo de eso porque una vez en México un amigo me dijo, oye, ¿no te gustaría como de hobby empezar a ir a manejar unos go-karts? Que son los cochitos de los chicos, en unas pistas. Y yo dije, sí, vamos. Pues yo me imaginé como en la feria, como en la feria, ¿no? Que llegas ahí a los go-karts, te subes y ya te das tu vuelta. No, era toda una cultura. O sea, era así como todo un proceso enorme para poder manejar esos carros porque iban rapidísimo. Iban como a 50, 60 millas por hora. O sea, no nomás podías subirte y órale. Tenías que vestirte de una forma adecuada, tenías que pasar por un entrenamiento, tenías que saber las medidas de seguridad importantes que podías establecer, las reglas de cómo manejarlo, porque podía causar un accidente, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, un dineral, aparte un costo altísimo, porque tenías que tener tu carro y luego, bueno, lo podías rentar y luego comprar uno y luego el uniforme y luego que el uniforme antillamas y que luego el casco y que el radio para estarte comunicando adentro del carro. No, pues, o sea, yo dije, no, esto es todo una cultura, ¿verdad? Sí. Y luego reuniones y dónde vamos a hacer la próxima carrera y viajes y que si vamos a Aguascalientes y a León. O sea, es muy padre. Pero yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para esto. O sea, no es que no esté padre, pero tengo mi vida invirtiendo en otras cosas. Y yo pensé que nomás íbamos a subirnos un día en el carrito, ¿no? No. Y la verdad no puedo hacerlo. Entonces creo que la cultura es lo mismo. O sea, vas a tener que invertirle tiempo. Entonces la gente cuando llega a una iglesia y viene con el concepto de poder aprender de Dios, pero lo que a veces es difícil de entender es que va a tener que implementar las cosas que está aprendiendo en la iglesia, si está enfocada en el reino de Dios y no en una religión, como hablamos ayer, para poderla implementar en su casa. Sí. Y va a llevar tiempo. Y eso es difícil,
porque no todo el mundo... Y aparte, una cosa antes de eso, de invertir, de implementarla, es que toda la familia va a tener que ponerse de acuerdo de querer implementar eso. Tengo un ejemplo con lo de las Olimpiadas que están pasando y todo eso. Es interesante que cuando una persona es campeón, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la gimnasta, ¿cómo se llama, amor? Pero Simón. No, ese es otro. Simón, por ejemplo, toda una cultura en su casa. O sea, toda la familia está involucrada en eso. Y es una prioridad. Sí. O sea, no nomás es campeona porque tiene talento, sino porque tiene una disciplina, una cultura. Dejaron de hacer ciertas cosas que no podían hacer. Hubo muchos sacrificios que tuvieron que tener para poder implementar esa cultura de deporte en la familia de ellos. Y obviamente tienen las recompensas, ¿no? Que es una medalla. Igualmente la palabra de Dios dice que vamos a tener galardones que Dios nos va a dar por vivir una vida conforme a la que Dios quiere. Pero no es una vida de portarte bien nada más. Es una cultura. Es poder implementar una cultura en tu casa que afecte a la siguiente generación. Sí, así es. Eso es lo que estamos viendo en Romanos, ¿no? Que lo voy a leer poquito más de Romanos. Leíste ya de 14. Es Romanos 14, 17, ¿verdad? Ajá. Dice, ok, pues el reino de Dios no se trata de lo que comes o bebemos, lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida, aquí dice de bondad, para otras versiones que dice justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y luego en 18 dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Es interesante ahí. Y luego dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Y eso es lo que se trata, así, el reino de Dios. Y eso es lo como podemos medir en nuestras casas. Así, estamos tratando de edificarnos unos a otros. Es parte de nuestra cultura en casa, porque eso es parte del reino. Hay justicia y hay mucha definición de justicia. Aquí se traduce de bondad, pero está reflejando la bondad de Dios en tu casa y lo que es correcto. Y luego hay paz, hay alegría. Y luego dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Entonces vas a ganar favor de Dios, pero también favor del hombre. ¿No? Entonces, como que abre puertas para tu vida. Cuando tú estabas hablando de ese intercambio, que la gente no quiere cambiar si no reciben algo mejor, tiene que ver los beneficios. La Biblia habla de beneficios. Hay beneficios en el reino. Tú puedes decirle a tu hijo, esto está mejor para ti, no porque así dice Dios, ¿no? Pero porque Dios sabe que eso te va a dar paz y gozo, alegría, felicidad. Caminar con Él va a ser tu felicidad y tu satisfacción también. Vas a recibir algo mejor de lo que tienes ahorita. Así es, eso es increíble. Y si no, la gente, no sé por qué a veces como iglesias no presentamos el evangelio correctamente. Y cuando tú le dices a una persona, es que seguir a Cristo es tomar tu cruz y seguirlo, sufrir y todo eso, que entiendo, tiene un contexto. Pero cuando presentamos ese evangelio, entonces dices, no, está peor. O sea, vengo de sufrir del mundo. ¿Ahora me voy a meter aquí a sufrir más? No, pues mejor no. Mejor vivo la vida loca ahorita un rato, porque pues, oye, de aquí a la eternidad, así, pues mejor un ratito mal y luego ya a ver qué pasa. O sea, porque no tenemos el concepto claro. Claro que va a haber sufrimiento en nuestra vida porque vivimos en un mundo que está lleno de conflicto, porque abunda el pecado. Pero dice la palabra que donde abunda el pecado, también abunda la gracia. ¿Cómo abunda la gracia? A través del reino de Dios, de implementar el reino de Dios. En Mateo 3, cuando Jesús empieza su ministerio, dice, o sea, las primeras palabras que Jesús empieza a hablar es, las buenas noticias han llegado. ¿Cuáles eran las buenas noticias? El reino de Dios. Dice, el reino de Dios está cerca. ¿Sí? Tengan ánimo. ¿Por qué? Porque cuando hay una nueva forma de vivir, cuando una persona está siendo esclava
ahora que está pasando tanto conflicto en el Medio Oriente y en el Middle East, ¿no? Todo eso, Ujú. ¿qué pasa? O sea, la gente está desesperada por ser rescatada. Sí, están habiendo tanta gente que está huyendo de esos países o que quiere salir de esos países y que no los dejan salir, ¿verdad? Están atrapados. Y entonces cuando otra nación viene y los libera, es como otro reino, otra cultura, otra forma de vivir, Ujú, ujú. eso viene y te rescata. Yo creo que mucha gente el día de hoy se siente atrapada, totalmente atrapada en donde está viviendo, porque ha dejado que otra cultura tome control. Entonces, Ujú. quiero decirte que si tú no estás tomando control de la cultura que estás que está siendo efectiva en tu casa, Ujú. es porque está siendo impactado por el mundo. Ujú. Entonces, ¿qué está impactando tu matrimonio? ¿Qué está impactando tus relaciones? ¿Qué está impactando tus finanzas? O sea, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo conforme el mundo vive? Entonces, cuando piensas así, ya no tiene que ver con que si soy bueno o soy malo. Tiene que ver con que estoy siendo afectado por la cultura que dejo entrar en mi vida. Yes. Y eso cambia totalmente el concepto. Entonces, nos vamos a ir a una pausa y regresando vamos a hablar un poquito de la cultura política que está pasando y cómo afecta también esto a nuestros hijos y a nuestra familia. Y vamos a ir ya enlazándonos con la cultura del reino de Dios, de cómo poderla implementar en nuestras vidas. Así que no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos en esas culturas tan importantes de la vida que estamos siendo afectados, ya sea por la cultura del mundo en general, basada en libertinaje, basada en tú sé quien tú quieres, sin importar qué piensen los demás. Tú dale vuelo a la hilacha. O por ejemplo la cultura religiosa, que tiene que ver con poner normas y preceptos y cúmplelos. Y lo que se ve por fuera es lo que... es lo importante. Ajá, lo importante. Es la cultura religiosa y que también incluye parte de la iglesia cristiana en esa religiosidad. Y Cristo usó un versículo en eso de whitewashed walls. Sí, tumbas blanqueadas. Ajá, que se ve bonito por fuera, pero adentro están muertos. Esa es la religión. Así es, exacto. ¡Tilín, tilín, tilín! A ver, amor, búscate ese versículo porque la gente, a ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Pero es cierto, o sea, siendo tumbas blanqueadas, ¿no? Se ven bonitas por fuera, pero están podridas por dentro. Y luego la cultura política, antes de entrar a la cultura del reino de Dios, la cultura política tiene que ver con lo que el gobierno piensa y lo que quiere implementar. El gobierno es el que controla lo externo, las funciones de protección. O sea, el gobierno está para servir, está hecho o debería estar hecho de los ciudadanos sirviéndonos a nosotros, o sea, a otros ciudadanos. Y que los ciudadanos mismos escojan quiénes son sus líderes. Pero ahora se ha cambiado un poquito la cultura de gobierno. El gobierno es quien tiene el poder, pero se olvidaron que el poder lo da a la gente. Y ahora ya cuando estás en poder, ahora quieres tomar control de ese poder y para hacer tus propios beneficios. Y la cultura política tiene que ver, hay dos extremos, ¿no? Principales aquí en Estados Unidos, hablando, pero también del mundo hay varios. Pero, por ejemplo, hablando de la cultura política aquí en los Estados Unidos, pues están los demócratas y están los republicanos. Y no me voy a meter en eso porque eso no es un partido, no es ¿cómo se dice? Un programa político. Pero hay dos puntos de vista, que son los conservadores y los más liberales. Y de acuerdo a tu cultura, o sea, lo que has vivido, te vas a ir más a la tendencia de uno o de otro. Y creo que Dios pone el gobierno en nuestras vidas y fue hecho que pudieras poder manejar y mantener los límites que la gente pone. Entonces, pero al final del día, el pueblo decide qué cultura política quieres tener. Y yo creo que es muy importante saber que el beneficio tiene que ser un beneficio global y no personal. O de plazo corto, como todos piensen en mí. Lo que me va a convenir ahorita es que me dan estampillas así más para que podamos comer y todo, que el gobierno me sostiene aquí, porque es tu necesidad inmediata. Pero ¿qué pasa con tu futuro y tus hijos? Un programa así. ¿Tienes el versículo, amor? Sí. A ver, hermana Kristen, por favor. Que eso es regresando del otro
de la cultura religiosa. Dice 23:27, Mateo 23:27. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la religiosa y fariseos, hipócritas? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Wow. O sea, qué impresionante. Esa es la cultura religiosa. Sí. O sea, se ven bien por fuera, pero por dentro el corazón está lleno de malicia, desenfreno, hipocresía. Hipocresía es que no refleja lo que son. Entonces, muy difícil. Entonces, podemos ver que aquí, o sea, la cultura, las tres culturas que acabamos de ver, por ejemplo, la cultura del mundo, pues no nos está dando el resultado que queremos. La cultura religiosa definitivamente tampoco nos está ayudando mucho a poder lograr lo que Dios quiere que logremos o vivir una vida que en verdad nos llene. La cultura política pues está en manos de personas que están tratando de hacer lo mejor o de creer que están haciendo lo mejor, controlando a los demás a través del poder. Tampoco nos ha dado un muy buen resultado. Y la gente pone su esperanza ahí. Y la gente pone su esperanza, exactamente. Y entonces, ¿qué nos queda? O sea, lo que Dios vino a hacer. Y vino a darnos, que era su plan original, una cultura de reino. Una cultura donde hay justicia, paz y gozo. Y fíjate qué interesante, amor. Todas las otras culturas están buscando gozo. O sea, están buscando felicidad. Y están buscando paz. O sea, tener paz. Déjame ser quien soy. Quiero tener paz. Quiero ser feliz. ¿No? Y quieren justicia. Quieren que se les tome en cuenta. Quieren que se hagan las cosas para que tengan beneficios, etc. Uh-huh. Pero todas las que estamos hablando fallan de esas culturas, la cultura religiosa, la cultura política, la cultura del mundo, falla en una de esas tres cosas. O es injusta, o no tiene paz cuando hay opresión, y por consiguiente no hay gozo. Uh-huh. Y el que quiere tener gozo, que tener desenfreno, pues luego se acaba rápidamente porque no hay justicia. O sea, está basado en un sistema injusto. Sí. Entonces, no funciona. Entonces, el reino de Dios dice que Él nos puede dar esas tres cosas. ¿Por qué rehusarnos a vivir el reino de Dios? Porque una persona, si dicen, ok, ¿qué quieres? ¿Una manzana media podrida? ¿Una manzana podrida? ¿Una manzana que no es manzana? ¿O una manzana saludable, fresca y nutritiva? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Dices, no, pues la manzana fresca, fuerte y nutritiva. Bueno, ¿por qué no tenemos esa? Porque no la conocemos. Uh-huh. O sea, la única razón por la que la gente no está decidiendo caminar en el reino de Dios correctamente es porque no conoce los beneficios del reino de Dios. Uh-huh. Y entonces, ahora sí hay un dicho muy cierto que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, obviamente, si tú no puedes ver el reino de Dios, cómo funciona, pues ni siquiera estás interesado en conocerlo. Entonces, algo que quiero ser claro es que el reino de Dios no es, la cultura del reino de Dios no es la cultura religiosa. Uh-huh. Y eso es lo que por eso el mundo rechaza tanto el cristianismo. Porque piensa que es le llaman religión cristiana. Uh-huh. Uh-huh. Pero no es una religión, es una cultura. ¡Tilín, tilín, tilín! ¿Verdad? A ver, la campanita, amor. Me ganaste. O sea, sí. El reino de Dios no es una religión, sino una cultura completa. Sí. Es donde aprendes habilidades, donde tienes arte, donde tienes leyes, donde tienes una misión, donde tienes moral, donde tienes conocimiento. Cierto. Entonces, y formas una cultura. Y eso es lo que estamos implementando, es lo que Jesús vino a hacer, a decir, ¿sabes qué? Hay una forma diferente y mejor de vivir. Se llama la cultura de Dios. Y fíjate, la cultura del reino de Dios. Y hay un versículo que el día de hoy, para mañana, nos vamos a enfocar en ese versículo. Antes de irnos, quiero leerlo, que está en Romanos 12:21. Uh-huh. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios aquí es, ¿cómo podemos vencer estas culturas que están
completamente atacando nuestra forma de vivir, porque ahora una cosa interesante, o sea, los medios y la tecnología ahora es una ventana a entrar a nuestra casa. Porque antes cerraban las ventanas y la puerta y pues ya lo que pasara allá afuera ya. Pero ahora tienes eso adentro. Uh-huh. Porque a través del internet puedes ver todo lo que pasa afuera. Y es una excelente herramienta. Digo, yo la uso todo el día, todo el tiempo. Pero tienes que saber cómo manejarla. Porque si no también te puede infiltrar de esas tres culturas. Una cultura religiosa, de una cultura política o de una cultura del mundo uh-huh, totalmente liberal. Uh-huh. Entonces, de hecho, hemos visto, por ejemplo, situaciones jóvenes que hoy en día se están yendo a ser terroristas por medio de una infiltración de cultura en sus computadoras. O sea, allá en su casa en San Francisco, en su departamento, está siendo influenciado con una cultura terrorista a través de la computadora. Sí. ¿Por qué? Porque está siendo expuesto. Entonces, a lo que tú estés expuesto es la cultura que se va a obtener. Pero ¿cómo podemos detener eso? Dice en Romanos 12:21, dice, no dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces, a veces decimos, ay, Diosito, ayúdame. Pero Dios dice, no dejes tú, o sea, no dejes tú que el mal te venza, sino más bien vence el mal. ¿Cómo? Haciendo el bien. O sea, hay dos cosas que el Señor nos pide aquí. Una es que no te dejes y la otra es que hagas. Entonces, nos vamos a ir con ese pensamiento. Sí, y mañana vamos a hablar un poquito más. Yo quería comentar sobre eso de toma tu cruz y sígueme, ¿no? Y lo que significa morir a ti mismo, porque tú dijiste que la única razón por que la gente no han aceptado a Cristo es porque no han visto lo que es en realidad la cultura del reino. Y hay razones por eso, porque hay gente que han sido expuestos al verdadero reino y todavía no quieren, pero es porque no ven, están engañados. No es que no se ha sido presentado a ellos, pero no pueden ver por el engaño. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso también, ¿no? Muy bien, pues amigos, nos vamos a tener que ir, pero mañana no se pierdan la conclusión de esta serie que se llama Establece una nueva cultura en tu hogar, aquí con Éxito en la Familia, aquí en Radio Luz, iluminando mente y corazón. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.